Gracias. Y en parte fue así, como cantaban cientos de miles de compatriotas. Este histórico triunfo del no fue el comienzo del fin. Y visto hoy con 40 años de distancia, es mucho más significativo. Hay circunstancias en el devenir de los pueblos que por su significación y trascendencia marcan un hito de carácter histórico, conforman y se incorporan a los signos de identidad nacional, y que como tales merecen ser recordados para siempre con la solemnidad y emoción de un gran acontecimiento. Ayer, el 30 de noviembre, se cumplieron 40 años del histórico pronunciamiento popular en el plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar en el año 1980. Y fue realmente una quijotada. Fue David contra Goliat. Quizás una de las gestas cívicas más importantes de nuestra historia como nación. Es más, me animo a afirmar de una dimensión histórica comparable al éxodo del pueblo oriental, pero infravalorada por nosotros mismos. Esta gesta terminó formando parte de nuestro ADN como nación. La bandera del no al intento continuista se tornó una verdadera causa nacional, pese a la terrible censura, el miedo y el importante papel que jugaron los medios de comunicación respaldando a los militares y a favor del sí. Nos debemos un espacio para recordar, para construir entre diversas miradas la memoria colectiva, no la memoria oficial, sino la memoria cívica o popular. Esa memoria que parte de los hechos cotidianos y simples y que son resguardados en el disco duro de nuestro pueblo. Porque la memoria es un arma cargada de futuro y debemos cultivarla, sostenerla y resignificarla para proyectar como sociedad ante los futuros que tenemos y los desafíos que tenemos hoy. El triunfo del no en el plebiscito del 80 fue una verdadera rebelión cívica. Nunca en la historia una dictadura organizó una elección y la perdió de esa forma, vapuleada de forma vergonzosa, y fue el pueblo uruguayo quien lo hizo. Sin duda que no fue fácil, y esta epopeya tuvo varios acontecimientos importantes que han sido vastamente señalados en estos días. El debate en el Canal 4, protagonizado por Enrique Tarigo y Ponce Echeverri, argumentando a favor del no contra el coronel Volentín y Viana Reyes, que defendían el proyecto militar. Los pocos actos públicos autorizados en el Cine Cordón y en el Cine Arizona. Algunas entrevistas publicadas en algún medio de comunicación oral, columnas en medios escritos, todos hitos imprescindibles en la construcción de verdadero triunfo popular. Pero en estas palabras, permítanme homenajear a los invisibilizados e invisibilizadas de siempre, que hicieron posible y que lo cimentaron. Este enorme triunfo fue un verdadero triunfo de los anónimos, de los miles y miles de uruguayos y uruguayas que tejieron por lo bajo, clandestinamente, en silencio cómplice del compañerismo construido en el enfrentamiento al autoritarismo y sus laderos o rinocerontes, sustentado en ese coraje cívico, que fue construyendo un camino arduo en las conquistas de las libertades, en el rescate del sufragio, y que nos permitió quebrar esa piedra para poder atravesar un pequeño rayito de luz en esa grieta democrática. Y fueron esos anónimos y esos rayitos de luz los que nos permitieron encontrar esas hendiduras para un nuevo rumbo, para una sociedad democrática. Es que la consolidación del triunfo del no, como ya dijimos, fue una rebelión cívica y pacífica, a la uruguaya, que se convirtió en el comienzo de un sinuoso proceso de recuperación democrática. Fue el entierro de muchos proyectos e ideas, entre ellos la posibilidad de consolidar el autoritarismo similar al modelo chileno en nuestro país. Para varios historiadores, fue el mojón que marcó el fin de una etapa, al que la llaman ensayo fundacional de la dictadura cívico-militar, que se extendió entre los años 76 y el 80, y luego de una primera etapa denominada comisarial, pasando así a la etapa final denominada transicional. Fue el comienzo de ese conjunto de hitos que conformaron el proceso de recuperación democrática, aunque fuera tutelada y con proscripciones, pero comienzo al fin. También fue el surgimiento de las primeras expresiones sindicales públicas. Las elecciones internas de los partidos Colorados y Nacional y Unión Cívica le siguieron, y el voto en blanco de los Frente Amplistas en el año 1982. La imponente multitud del 1 de mayo de 1983, reclamando trabajo, libertad, amnistía y democracia.
el surgimiento del PIT, luego PIT-CNT, el Río de Libertad el 27 de noviembre de aquel año, la reorganización gremial estudiantil, el acto del Francini, el del 1 de mayo del 84, el recibimiento a los exiliados, el regreso de Wilson y sus repercusiones, la salida de los presos y el reencuentro de la gente en la calle en un cuadro de movilización popular creciente y de una ya incontenible afán de libertad de la inmensa mayoría de los uruguayos. La concertación nacional programática, calificada como Parlamento de la Transición, hasta llegar a las elecciones del 84, sin Seregni y sin Wilson, con muchos dirigentes proscriptos y algunos todavía en esa época presos, pero que abría una nueva etapa y el regreso a la institucionalidad. Es que el resultado del plebiscito, con un contundente no, fue la sabia respuesta cívica de una república agredida, como dice Gabriel Kiriche. La soberbia y la ilegitimidad de un régimen que rengueaba de una pata. Al margen de divisas y diferencias políticas, el rechazo a la constitución militar, que entre otras cosas legitimaba y legalizaba los actos institucionales de la dictadura, se transformó en una gran cruzada democrática que cosechó la siempre presente vocación de libertad de nuestro pueblo. Este hecho histórico no puede pasar en silencio. Conmemoramos hoy aquella gran jornada cívica en que el pueblo uruguayo pudo por primera vez, luego de 7 años de instalado el régimen cívico-militar, expresar su voluntad, como bien decía Germán, en las urnas y expresar su oposición a la dictadura que había conculcado nuestros derechos y pisoteado la democracia y las instituciones. La resistencia de la mayoría de los dirigentes de los partidos tradicionales, aunque no todos, y la totalidad de los dirigentes del Frente Amplio, pese a que muchos estaban proscriptos e inhibidos y muchos presos, no podían realizar actividad política alguna, fue valiente, inclaudicable y a la postre también decisiva. Pero, ¿cómo fue la elaboración del proyecto y qué se proponía? El decreto 464 del año 73, del 27 de junio de 1973, dictado por Juan María Bordaberry, determinó la disolución de las cámaras legislativas y el nombramiento en su lugar de lo que pasó a denominarse el Consejo de Estado. Por decreto 1073/973 del 18 de diciembre de 1973, se designan sus miembros, 25 integrantes lo componían, entre algunos de los nombres que se destacaban. Se encontraban Martín Echegoyen, su presidente por mucho tiempo, Alberto de Micheli, Aparicio Méndez y Hamlet Reyes. Luego, por acto institucional número 2, dictado por el gobierno de facto el 12 de junio de 1916, se dispuso crear el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y los miembros de las juntas de oficiales y generales. Según el acto, se le otorgaba al Consejo de Estado la facultad de preparar el anteproyecto de Constitución. La redacción de las bases y principios le correspondían al Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, y luego su elaboración, o sea, el proyecto en sí, le competía al Consejo de Estado, y por último, su aprobación quedaba a cargo del Consejo de la Nación y el Poder Ejecutivo actuando en la Asamblea Constituyente. El proceso de reforma se apartaba en su totalidad de los procedimientos previstos constitucionalmente. Se creó, por lo tanto, un proceso absolutamente inexistente, sustentado en un acto institucional cuyas disposiciones violentaban claramente las previstas constitucionales en las normas aprobadas en 1966 y cuya vigencia empezó a regir en 1967. En diciembre de 1967, según expresa Corvo, la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas se encargó de elaborar las bases para orientar la filosofía y el contenido de la próxima Constitución. Transcurrido un tiempo, el 20 de mayo de 1980, se constituye la Comisión de Reforma Constitucional del Consejo de Estado, y vaya qué fecha, la cual debería redactar el anteproyecto de Constitución sobre las bases elaboradas por las juntas de oficiales generales. El 30 de septiembre de 1980 se procede por parte del Consejo de Estado a aprobar el anteproyecto constitucional, y el 27 de octubre, un mes después, se convoca el Consejo de la Nación en funciones de Asamblea Constituyente, quien sería el órgano encargado de aprobar el texto para someterlo luego plebiscitariamente. Según señala el mismo Corvo, los miembros participantes de la Asamblea Constituyente tenían solo 5 minutos para intervenir en la discusión general del proyecto y otros 5 minutos en el debate particular del articulado, prorrogable hasta 8 minutos por única vez, por lo que se puede concluir sin excitaciones que no existió debate ni diálogo, ya
ya que cada constituyente podía hablar solo una vez por cada artículo. Héctor Grosespiel comentaba al respecto: este procedimiento de modificación constitucional por la vía de actos institucionales dictados por un gobierno de facto, que se atribuyó potestades constituyentes, es un caso de patología constitucional autoritaria, como acertadamente lo ha calificado Héctor Fix Zamudio, constitucionalista mexicano. ¿Cuáles eran las principales propuestas? Se eliminaba la previsión de allanamiento nocturno, admitiéndose con orden judicial, se condicionaba el derecho de huelga a la reglamentación por ley, y lo mismo para el reconocimiento de sesiones profesionales. Se proponían además que los funcionarios públicos no tuvieran derecho de huelga y se suprimía la inamovilidad de los presupuestados en la administración central. Los militares y los policías en actividad no podían ejercer el derecho al voto. En lo referente a los partidos políticos se incluía una fuerte regulación en gran contraste con las normas constitucionales vigentes. Como ejemplo, no podrán constituir partidos políticos que por su ideología, principios, denominación, funcionamiento, componentes denotaran vinculación o subordinación con instituciones, organizaciones o partidos políticos extranjeros o con otros estados, y que tampoco se podrán constituir partidos con personas que hubiesen formado parte de grupos o organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de la propaganda incitadora a la violencia hayan tendido a menoscabar o destruir el orden constitucional. Otro cambio que pretendía la reforma era concretar el ejercicio del Poder Ejecutivo en el Presidente de la República. Se eliminaba, por tanto, el Consejo de Ministros. Se institucionalizaba el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, en la que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas serían miembros permanentes, previendo que las Fuerzas Armadas fueran competentes en la ejecución en las medidas tendientes a la preservación de la seguridad nacional, que era un gran concepto que abarcaba todo el quehacer público y privado. El COSENA era un órgano de rango constitucional que tendría un papel clave en las decisiones trascendentales. Por ejemplo, para imponer medidas prontas de seguridad, declarar el estado de subversión ante la situación de grave de carácter interno, declarar estado de guerra, medidas todas ellas que debían ser tomadas en conjunto con el Poder Ejecutivo, sin el Legislativo. Se proponía también reducir los miembros de las cámaras de representantes, de 99 a 65, y de senadores, de 30 se pasaba a 20, y aparecía un nuevo órgano, el Tribunal de Control Político, integrado por 9 miembros, que durarían 9 años en sus funciones y que entre las facultades que tenían consistían en las de sancionar a las autoridades nacionales, departamentales y partidarias por la comisión de determinados actos, desinvertir de los gobernantes electos por el pueblo y hasta quitarles sus inmunidades. Por otra parte, el partido político por el cual fuera electo el presidente se aseguraba también automáticamente 39 cargos en la Cámara Baja, por lo que se aseguraba la amplia mayoría, cambiando también radicalmente el régimen constitucional de representación proporcional que establece la Constitución del 67. También se reducían los mecanismos de reforma constitucional a solamente 2 vías. Desaparecía la iniciativa legislativa y la llamada Convención Nacional. Por último, también se disponían disposiciones transitorias y especiales, como la elección del primer presidente, con un candidato único a todos los partidos que se legalizaban, que era el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, no el Frente Amplio. Y José Corseñá que expresaba al respecto: es difícil describir o intentar describir el marco jurídico de un sistema o de un régimen cuando es dictatorial. En esos casos predominan los hechos sobre el derecho. El proceso fue llevado adelante bajo formas no previstas constitucionalmente, de espaldas a la sociedad, con escasa participación, al punto extremo que el proyecto se hizo público unos días antes del acto plebiscitario. Con un contenido netamente restrictivo en derechos, fuertemente regulador en la referencia a los partidos políticos, le daba una amplia fortaleza al Poder Ejecutivo, concentrando al presidente de la República en donde las Fuerzas Armadas pasaría a tener un papel clave en varios aspectos, al punto de pretender institucionalizar el COSENA, cuya injerencia en el nuevo sistema constitucional que se quería impulsar sería en muchos puntos esencial. En definitiva, el cambio propuesto hubiese implicado un cambio radical desde el punto de vista constitucional, y con ello en la sociedad uruguaya, constitucionalizando un retroceso en derechos en un sistema netamente presidencialista y unas Fuerzas Armadas con una injerencia esencial en los aspectos trascendentales del andar gubernamental. Pero por suerte el pueblo dijo no, y no solo dijo no desde
en 1980, dijo no desde el mismo 27 de junio de 1973, cuando se resolvió la disolución de las cámaras y se dio el golpe de Estado. Desde ese momento se hizo sentir la resistencia del pueblo uruguayo. Y aunque la dictadura fue dura, la resistencia popular continuó en diferentes formas. A pesar de la monumental escalada de violencia y represión y censura hacia la sociedad toda, pero particularmente a la izquierda y a los sectores democráticos, los movimientos sociales organizados y todos aquellos que se pronunciaran en contra del régimen, convirtiendo el miedo en un sentimiento constante y cotidiano. Las organizaciones sociales como la CNT y la FEU se mantuvieron siempre activas y organizadas a pesar de haber sido prohibidas desde el inicio. Para el año 1979 se percibió un aumento de la actividad de estas y otras organizaciones sociales como por ejemplo FUCBAN, que fue también quien jugó un papel importante en la lucha por la recuperación democrática. La prensa clandestina también se comenzó a editar en forma cada vez más regular. Ni que hablar el boletín informativo de la CLT, de muchos sindicatos y muchos partidos políticos, pero nos parece que es importante recordar quizás la voz de la 30, la voz de Germán Araujo en la 30, la revista La Plaza, editada en la ciudad de Las Piedras por la familia Carámbula, y también el semanario Pinal, fundado por Enrique Tarigo. El Frente Amplio se encontraba también proscripto, perseguido, con miles de militantes presos y otros miles en el exterior. A pesar de las mordazas ilegales y la persecución que enfrentaban nuestros compañeros, se mantuvieron activos desde la clandestinidad, organizando diversas acciones concretas y manteniendo distintos medios de propaganda, como los muros y también el papel. Cabe recordar una anécdota que hace 10 años rescataron Gabriel Mazarovic, que hoy va a hacer uso de la palabra en esta Cámara, y Universindo Rodríguez. En su artículo hace 30 años, El pueblo impidió el fraude y dijo no, en que señalaban que en medio de las condiciones durísimas de represión y la acción clandestina de los sindicatos, los gremios de estudiantes, el Frente Amplio y sus sectores se incrementaron. Se multiplicó las pintadas, llamando a votar el no, y el FA saca un volante que tuvo especial impacto. La dictadura preparaba para ese año la realización del denominado Mundialito, certamen del que participaban todas las selecciones campeonas del mundo. La campaña publicitaria hacia el Mundialito fue enorme. La mascota del certamen era un indiecito con una pelota de fútbol. El FA imprimió clandestinamente más de 500.000 volantes, utilizando la figura de la mascota del Mundialito, y en la época aparecía grande el no. El volante decía, hágale un gol a la dictadura, vote no, Frente Amplio 1980. En la historia oficial, poco es el registro que ha quedado de la resistencia popular y clandestina. Más que algún material que se ha conservado en algunas divisiones de inteligencia, que en ese momento se encargaban de perseguirla, y los relatos de quién fueron los protagonistas. El ingenio para la organización en momentos durísimos de represión es digno de rescatar. Concentraciones de estudiantes en silencio en los patios de sus centros de estudios. Entonar fuertemente y con el puño en alto la estrofa Tiranos temblad, del himno nacional en los actos públicos. Marchas relámpago, recordando el aniversario de la muerte de nuestros mártires estudiantiles. Las pintadas o los limpiaparabrisas de los autos encendidos sin lluvia expresando el apoyo al no. Son algunas de las formas que se utilizaban para marcar la postura en medio del terror. El papel de las parroquias y las iglesias de barrio también fue importante. En el libro La victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980 de Marcel Termite, él recoge parte de este importante memoria histórica y centra también parte de su relato en las anécdotas, que son muy buenas y que algunas quisiéramos destacar. Una referida a Josefina, quien es hoy directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creció en una casa de tradición política y su militancia la efectivizó en el Partido Demócrata Cristiano. Toda la información que salía en la prensa formal, decía así esta anécdota, instaba a votar por el sí, por lo que resultaba imperioso que un grupo de expertos saliera a la calle a dar otra visión. No era una cuestión sencilla, fundamentalmente porque las reuniones estaban prohibidas, así que arreglárselas de alguna forma para eludir al cerco represor fue la iniciativa. La mecánica siempre era similar.
Habitualmente se convocaba un grupo de personas en algún lugar, muchas veces en parroquias amigas, y allí se hacía una jornada de trabajo en donde se daban los argumentos para votar por el no. Terminada la fugaz charla, cada uno de los participantes regresaba para su casa con la responsabilidad de ser un agente multiplicador del mensaje recibido. El boca a boca tenía que funcionar. María Josefina abordaba el proyecto artículo por artículo, como si estuviera en una clase de Derecho Constitucional, y así dotaba de insumos jurídicos un puñado de concurrentes. Esas jornadas de resistencia se repetían una y otra vez. Ella cree que por lo menos en 15 oportunidades o más a lo largo de la campaña. Cada jornada fue diferente. En cada reunión se plantearon cosas distintas y en cada una de ellas fue especial. Han pasado 40 años y no puedo recordarlas todas. El tiempo es implacable y hace su trabajo, pero hay una que no la podrá olvidar jamás. Por lo general, desde la clandestinidad, una persona del CLAE era la encargada de comunicarse con la joven abogada para darle instrucciones de su próxima charla. Pero también en alguna oportunidad fue José Luis Veiga, su compañero del Partido Demócrata Cristiano, el que le pasaba una dirección a la que debería dirigirse para efectuar una reunión para explicar los contenidos del proyecto constitucional y argumentar el voto por el no. Ya con la dirección, la fecha y la hora y con los pocos datos más, María Josefina tomaba todas las precauciones de seguridad y viajaba hasta el lugar de la cita. Luego, palabras más, palabras menos, manejaba el mismo speech. Las preguntas que surgían por lo general también se repetían de lugar en lugar. Sobre esa charla puntual no recuerda quién fue quién la convocó, pero sí que la llamaron porque le quedaba cerca de su casa, en el populoso barrio de Punta de Rieles. Más precisamente en el monasterio de las Carmelitas, en el que casualmente un cura de la Santa Gema, Federico Pacífico, iba a celebrar misa allí, en forma habitual. Sin duda María Josefina era la persona ideal para dictar esa charla. Fue un día de la semana, extrañamente por la mañana. Era la persona raro, porque este tipo de actividades, siempre eran por la tarde. Pero en esta ocasión había pedido expresamente que se realizara a última hora de la mañana. María Josefina llegó puntual a la cita. En esa época arribar a la hora exacta era cuestión de seguridad. La recibió una monja que cumplía la función de recepcionista, que era la única habilitada para tener contacto con las personas que vinieran del exterior, ya que se trataba de un monasterio de monjas de clausura. La religiosa, de pocas palabras, la guió hasta la habitación destinada a las visitas. Allí aguardó unos pocos y tensos minutos, como siempre eran las esperas en esos años de represión. Mientras era notorio que había movimiento interno, las monjas se movilizaban por el recinto y se agrupaban en la habitación contigua de la que ella estaba. Todo era muy visible, porque en ambas habitaciones estaban separadas únicamente por un enrejado. A pesar de la adrenalina que causaba este tipo de actividades clandestinas, María Josefina se sentía a gusto en el monasterio. Le resultaba familiar no solo porque le quedaba cerca de su casa, sino porque conocía alguna de las docenas de monjas que estaban al otro lado de la reja. Ahora podía verlas nítidamente. Se encontraban un poco más de 2 metros de distancia. Claro, no podía tocarlas, ni tan siquiera saludarlas como hubiera querido. Mujeres de distintas edades, unas muy jóvenes, otras bastante longevas, pero todas ellas ávidas de tener información, de celebrar una reunión clandestina de la resistencia ante la dictadura y de obtener argumentos para votar por el no con esperanza, porque ellas también querían un futuro para el Uruguay. Señor presidente, la resistencia del exterior también fue un bastión en contra de la dictadura, para la victoria del no. Los miles de compatriotas que les tocó transitar el exilio estuvieron siempre presentes. El Frente Amplio, la CNT, el propio Wilson lograron organizarse del exterior, jugando un papel importantísimo en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en el apoyo material a quienes se enfrentaban la lucha contra la dictadura y por la democracia dentro de nuestro territorio. Wilson Ferreira Lunate mantenía una comunicación con su militancia y aportaba a su organización comunicándose del exterior. También recoge Marcel Lermite una preciosa anécdota que Rubén Martínez Huelvo también nos recordaba, el ex diputado y ex senador de esta Cámara. La tarde estaba fresca, pese a que era primavera. Las calles estaban vacías, había mucho silencio, lo que contrastaba con los gritos aislados de un grupo de niños que jugaba la pelota en la vereda a una cuadra de distancia del punto de reunión.
Cuando llegué a la casa, seguí de largo. Siempre era bueno mirar qué sucedía en los alrededores, ver si todo estaba normal. Llegué a la esquina, observé el picadito de los niños y pegué la vuelta nuevamente hasta la casa donde estaba convocada la reunión. Sabía que el timbre no funcionaba, así que golpeé suavemente la puerta. 3 golpes. Nadie respondió. Volví a golpear, esta vez un poco más fuerte. Se escuchaba casi imperceptiblemente que había gente dentro. Esos segundos de espera siempre despertaban nervios, así que volví a golpear. «Ya va, ¿quién es?», preguntó una voz grave que sonó temblorosa. «Yo, Rubén», respondí. En la forma inmediata se abrió chirriando la puerta de la casa. No había dudas, continúa el relato, se confirmaban mis sospechas. Había llegado un nuevo cassette de Wilson desde el exterior. La operativa propagandística comenzaba nuevamente y todos éramos una parte clave de ese engranaje que funcionaba aceitadamente. Por más que estuviera proscripto, por más que la censura quisiera hacerla acallar su voz, ahí estábamos los militantes, dispuestos a hacer llegar el mensaje de Ferreira Aldunate a todo aquel que quisiera escucharlo en cualquier parte del país. La cosa no terminaba ahí, nosotros también éramos parte del engranaje, ahora era nuestro turno, había que escuchar el cassette, tomar nota de la línea política, desgrabar el audio, pasarlo al mimeógrafo y distribuir la información por escrito. No existían los celulares ni las computadoras. Esta parte sí que era engorrosa, escribir a máquina una frase para la grabadora, retroceder la cinta y volver a escribir una y otra vez. El cassette podía durar 1 hora y las Remington tienen las teclas demasiado duras, sobre todo la A, dice el relato. Por suerte el tipeado no era tarea mía. 2 o 3 horas estuvimos en esa reunión, no podíamos estar mucho más, no estaba para regalarse. Escuchamos la palabra de Wilson, intercambiamos opiniones y alguien lo pasaba a máquina. A la tarde salí a hacer los trámites en una motito en una Honda 50, con las fotocopias dentro de mi portafolio del discurso de Wilson. Tenía un circuito de trabajo donde hacía determinados trámites al que le anexaba una ruta clandestina en donde entregaba paquetitos a los militantes blancos y a otros que eran demócratas y querían leer el mensaje de Wilson. La última parada era la de Zavala y 25 de Mayo. En la esquina estaba el diariero, un hombre de formación del Partido Nacional. Su vida entera votante de Enrique Erro, distribuía sus periódicos por toda la Ciudad Vieja, siempre con El Día y El País bajo el brazo derecho. Esperaba su paquetito de ejemplares con la transcripción de los cassettes de Wilson para guardar debajo de la zurda. Nada mejor que un diariero para entregar las noticias. Presidente, también es importante rescatar, y en los minutos que me quedan, la importancia de la resistencia cultural, que jugó un papel muy importante. Decenas de artistas fueron íconos de la resistencia, muchas veces perseguidos, silenciados, prohibidos y en algunos casos hasta obligados al exilio. Citarrosa, Mario Benedetti, Daniel Biglietti, Los Olimareños, Numas Moraes, China Zorrilla, Galeano, El Zabalero, Antonio Iglesias, Eduardo Nayans, El Flaco Castro y su falta y resto, Los Diablos Verdes, La Reina de la Teja, Mauricio Ubal, Laura Canoura y todo el grupo Rumbo, Washington Carrasco, Cristina Fernández, Mario Carrero, Eduardo Laranás, Canciones para no dormir la siesta, Leo Maslía, Washington Benavides, entre otros y otras que sin duda nos falta nombrar y que nos están faltando, pero que se manifestaron siempre en contra de la dictadura militar y apoyaron el no. También las instituciones teatrales como el Galpón y el Teatro El Circular. Desde el Penal de Libertad y de Punta de Rieles, nuestros compañeros y compañeras también marcaban su postura y hacían aporte a esta victoria, manifestándose a través de la huelga de hambre. Un amplio espectro de personalidades políticas se expresaron a favor de la democracia y en contra de la reforma, impulsando a votar el no. Redondeo, señor presidente, me quedan unas palabras. Incluso estando en algunos casos proscriptos, como el propio Liber Seregni, Germán Araujo, el Frente Amplio en su totalidad, Jorge Valle, Dardo Ortiz, Amílcar Vasconcellos, Carlos Julio Pereira, Ramar Jaude, Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Tarigo, Eduardo Ponce Echeverri, Julio María Sanguinetti, entre otros. La propaganda del sí fue abrumadora y gigantesca, contando con el apoyo de las mayorías medios masivos de comunicación como el diario El País, como bien se señalaba. Y también estuvieron los que apoyaron el sí. Y también estuvieron algunos líderes minoritarios que apoyaron el sí, como Alberto Gallinal, como Alberto Heber Uller, como Wilson Cravioto, como Carlos Fraschini, como César Palomeque, como Jorge Pacheco Areco, como Juan Carlos Blanco, como Pedro Cersósimo. Todos esos han quedado en la triste historia de nuestra vida y de nuestro país. Ganó el sí,
Ganó el no, una votación del 86% habilitados, pero fue un sí a la democracia. Ganó el no con el 57% contra el 42%. El no ganó en 11 departamentos. Sin duda, fue una victoria muy importante. Presidente, para terminar, y tratando de resumir, reconstruir y analizar nuestro pasado reciente y sobre todo en esta casa debería ser un ejercicio sistemático y compromiso de todos y todos quienes ejercemos nuestro rol como legisladores y legisladoras. Es un aporte a la memoria colectiva conocer el pasado y nos ayuda a comprender el presente. Este Parlamento tiene el deber y la responsabilidad de recordar y debatir los sucesos que conforman nuestro ADN histórico como sociedad. Sería importante contar con la voluntad de esta Cámara para promover e incentivar oficialmente actividades e inclusive generar iniciativas legislativas. Se ha mencionado algún feriado como el 30 de noviembre, que sin duda puede ser importante, pero también algunas otras iniciativas importantes. Para terminar, como integrantes de los partidos políticos que conformamos esta Cámara tenemos que aportar a esta construcción histórica, a revalorizar los conceptos de nuestra democracia, revalorizar nuestras hazañas, promover la reflexión, la educación y la investigación de los mismos por parte de nuestra sociedad con la mira puesta en el futuro. Esa también es nuestra responsabilidad, darle voz y visibilizar a esta gran hazaña cívica, esta rebelión pacífica y republicana de miles de compatriotas, de todos los partidos políticos, luchadores sociales, periodistas, artistas, estudiantes, militantes y miles de anónimos que conformaron la historia y la más rica historia de nuestra sociedad y que nos han enseñado con su ejemplo que si nuestra sociedad se propone luchar contra la adversidad, es suyo el futuro. Y sí, asumimos ante la historia nuestra responsabilidad. Muchas gracias.